habitan, ¿no es cierto? Las toxinas circundan ampliamente en el cuerpo y habíamos hecho un dibujo que el tejido linfoideo, ¿sí? Se encuentra en todos estos órganos, perdón, en estas partes, vaso, médula ósea, tubo digestivo, en la garganta y en la faringe, y habíamos explicado cada uno de ellos, ¿no es cierto?, cómo evita la infección y propagación de las enfermedades. Nuevamente tenemos nuestra maqueta en la que dice que la célula madre hematopoyética pluripotencial da lugar a la formación a las 8:40. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos T, B y los megacariocitos. Les traigo esto a continuación porque sabíamos, ¿no es cierto?, que los glóbulos blancos se dividen en ¿qué? Granulocitos y agranulocitos, ¿no es cierto? Y que los agranulocitos a su vez se dividen en linfocitos y monocitos. Linfocitos y monocitos. Y hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T son aquellos que dan lugar a la formación de la inmunidad celular, ¿sí? En cambio, los linfocitos B, ¿sí?, dan lugar a la formación de la inmunidad humoral, ¿de acuerdo? Esta parte del aquí es para que sepan que tanto los linfocitos T y los linfocitos B derivan de qué célula. Célula madre hematopoyética, que es la célula madre de todos. Gracias. Ya. Entonces, nuevamente para acordarnos, ¿no es cierto?, que la inmunidad celular está mediada por los linfocitos T y la inmunidad humoral está mediada por los linfocitos B. Que los linfocitos T se dan lugar a la formación de estos linfocitos T en que es parte de timo, ¿sí? Estos se producirán en el timo y darán lugar a la formación de la respuesta celular, y los linfocitos C, ¿sí?, darán lugar a la formación de la respuesta humoral o inmunidad humoral. Ay, entonces, ¿ahí? Listo. No, la siguiente es... sí, aquí. Bien, ya. Mire, entonces habíamos dicho que los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no es cierto? Que los linfocitos B, ¿sí?, los linfocitos, el papel de la glándula timo es porque el timo da lugar a la formación de qué linfocito, T o B. De timo de T, ¿sí? Papel de la glándula timo. El timo es una glándula, ¿sí?, que da lugar a la formación de qué linfocitos, linfocitos T. Perfecto. Mire, la preparación previa de los linfocitos T que se forman en el timo es poco antes del nacimiento y pocos meses después. Entonces tenemos un recién nacido. Antes de que nazca y un poquito después de que nazca, el timo se prepara y forma ¿qué? Los linfocitos T, que son linfocitos para la inmunidad. Miren lo que dice aquí. La extirpación del timo, es decir, que es la glándula de este bebé, mucho después del nacimiento, mucho después, ¿interferirá o no interferirá con la inmunidad celular? Si sabemos que el timo, ¿sí?, produce linfocitos T un poquito antes del nacimiento y un poquito después, si les traigo mucho después del nacimiento, esto no va a interferir en la inmunidad celular. ¿Está entendido eso? Paciente de 2 años a quien se extrae el timo, ¿tendrá la inmunidad celular baja o normal? Normal. Perfecto. Normal, porque hemos dicho que el timo cumple su función de preparar los linfocitos T un poco antes y unos pocos meses después. No estoy diciendo años. Y ahorita estoy exponiendo un ejemplo que es un niño de 3 años. Si extirpo el timo, no tiene ningún problema que se le extirpe el timo. ¿Por qué? Porque el timo ya cumplió su función de preparar a los linfocitos T un poquito antes o un poquito después de que el niño nació. ¿De acuerdo? Ya. Siguiente. Tolerancia del sistema de inmunidad adquirida para los propios tejidos del organismo, ¿sí? Entonces, antes de esto, para que no están, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que la inmunidad, ¿sí? La inmunidad adquirida o adaptativa, vemos que aquí la inmunidad humoral está mediada por los anticuerpos y la inmunidad celular está mediada por ¿quién? Por los linfocitos que estaban en qué tejido? Linfoide. Y el tejido linfoide encontrábamos en la médula ósea,
en el vaso, en la garganta, en la parte submucosa del tejido digestivo. En todas esas partes encontramos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Les vamos? Entonces para que se... Déjame, ese de eso es para que se acuerden, ¿sí? Y habíamos dicho que hay dos tipos de inmunidad, ¿no es cierto? La inmunidad adquirida, ¿sí? Que está mediada por quién? Por los anticuerpos y por los linfocitos que acabamos de ver. Y la inmunidad innata, ¿no es cierto? La que se nace usted con la capacidad de fagocitosis y con todas estas, nacen estas capacidades, nacen ustedes, bueno, por eso se llama innata, nacen con eso. En cambio, la adquirida se llama adquirida porque ustedes tienen que producir un anticuerpo ante cualquier agente. Adquieren el agente y ahí producen y revisan y producen un anticuerpo o un linfocito. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido o no entendido? Ya, entonces vamos a seguir. Verán, yo voy a mandarle afuera al que está con el celular. Parece que yo hablo chino. ¿Qué hablo yo? Chino, ¿qué hablo? ¿Qué les he dicho? Por Dios, apaguen los celulares, solo dedíquense a grabar. A ver, chicos, sigue. Entonces, la tolerancia. ¿Qué es tolerancia para ustedes? Resistencia. Aparte de resistencia, es como decir, yo le tolero a mi amiga porque me toca, ¿no es cierto? Tolerar es, o a mi amigo o a alguien, ¿no es cierto? Tolerancia, miren, el sistema inmune, ¿sí? No produce anticuerpos ni origina anticuerpos contra sus propios antígenos. Es una capacidad del organismo. Tiene la capacidad de que nuestro sistema inmunológico, frente a nuestros antígenos, no va a ser capaz de producir anticuerpos y hacer una reacción adversa. ¿De acuerdo? Esa es la tolerancia. Miren, si el mecanismo de tolerancia es un mecanismo normal que debemos tener nosotros, desarrollar. Si este mecanismo normal de tolerancia que tenemos nosotros falla, si no se produce, es decir, los linfocitos y los anticuerpos que estaban en qué inmunidad, adquirida o innata. No. Eso. Si el mecanismo de tolerancia falla, es decir, los linfocitos y los anticuerpos atacan a los propios tejidos del cuerpo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una tolerancia normal, ¿sí? No vamos a desarrollar anticuerpos contra nuestros propios antígenos, ¿sí? Pero si este mecanismo falla, estos linfocitos y estos anticuerpos van a atacar nuestros propios tejidos. Cuando este mecanismo de tolerancia falla y se atacan nuestros propios tejidos, se llaman enfermedades autoinmunes. ¿Auto por qué? Porque es propio. Porque es nuestra capacidad. Inmune porque está produciendo los anticuerpos contra nuestros propios cuerpos, nuestro propio tejido. Perfecto. Miren aquí. Ejemplo de enfermedades autoinmunes. Es decir, ¿cuándo se producirá una enfermedad autoinmune? Cuando falla el mecanismo de tolerancia, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Falla el mecanismo de tolerancia y ¡pam! Le da a una persona fiebre reumática. Pues cuando ustedes ven a un paciente con fiebre reumática, saben que su mecanismo de tolerancia ha fallado, ¿no es cierto? Miren, aquí lo que dice. Luego de ser expuesta a una toxina estreptocócica, se crean anticuerpos contra tejidos de corazón y articulaciones. Y les voy a explicar. Entonces dice, este señor tiene una fiebre reumática, una enfermedad reumática, porque de pequeño, cuando le daba infecciones de garganta, ¿sí? Dejaba que pasen las infecciones y no se curaba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienen un esfero, un lápiz, algo por escribir? Ya, listo. Entonces tenemos aquí al individuo. ¿No es cierto? Aquí tenemos su garganta y aquí tenemos sus amigos. ¿Sí? ¿Qué tenemos en la amiga? ¿Qué tejido? Exactamente, tejido linfoideo, tejido linfóide. Pasa que viene el estreptococo, se contaminaron afuera, alguien estuvo con faringoamigdalitis y le contaminó al compañero, ¿cierto? Tenemos el estreptococo, ¿sí o no? Que si dentro de un agente patógeno que tiene antígeno, ¿sí o no? Este estreptococo debe tener un antígeno. Al ingresar a nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué se van a crear? Anticuerpos contra este antígeno, ¿no es cierto? Y también linfocitos para contrarrestar este antígeno. Entonces las amígdalas de los que están así pequeñas se hacen más grandes.
¿sí o no? Porque hay un proceso inflamatorio. Tiene que reaccionar este tejido linfoide para producir defensas ante este estreptococo y también anticuerpos. Si viene el anticuerpo, viene aquí el antígeno que estaba acá y le ataca, se produce y lo destruye. Eso es lo que normalmente pasa en un paciente que su tolerancia está normal. Pensemos en un paciente que el mecanismo de tolerancia está alterado, en donde sus anticuerpos que produjo aquí no solo ataca a este estreptococo, a este antígeno, sino también ataca estos anticuerpos, va a atacar, ¿sí?, a las válvulas del corazón. ¿Sí? Este anticuerpo también, aparte de atacar al antígeno, también ataca a sus articulaciones. Entonces, ese mecanismo que el anticuerpo va a atacar a sus propios tejidos, ¿sí?, produce después lo que se llama fiebre reumática. ¿No es cierto? Entonces, miren, luego de ser expuesta a la toxina estreptocócica, se crean anticuerpos contra el estreptococo y también contra los tejidos de corazón y de las articulaciones. ¿Ya saben? Entonces, ahora si les da faringoamigdalitis, no es que ya me va a pasar. Puede ser que ustedes no se curan y esos anticuerpos, si es que ustedes tienen su mecanismo de tolerancia, chévere, si no a todos nos daría fiebre reumática, ¿sí o no? Pues como no siempre pasa esto, sino que de vez en cuando existe alteración del mecanismo de tolerancia, ¿sí?, entonces puede desarrollarse una fiebre reumática. Y lo mismo pasa en esta enfermedad llamada lupus eritematoso. También se producen anticuerpos, pero también se producen anticuerpos contra varios tejidos del cuerpo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Atributos del sistema linfocítico B, inmunidad humoral y anticuerpos. La inmunidad humoral estaba dada por qué linfocitos, ¿T o B? B. Perfecto. Miren lo que pasa. Al ingresar un antígeno, ingresa un antígeno, cualquiera que sea, ¿sí?, el macrófago lo fagocita. Ustedes ya saben que un fagocito, un macrófago, ¿no es cierto? Y lo presenta a los linfocitos. Estos se transforman en linfoblastos, luego se transforman en plasmoblastos, luego se transforman en células plasmáticas y estas, al final, dan lugar a la formación de anticuerpos. Es decir, que para que se formen estos anticuerpos están dibujados, ¿sí?, tienen que pasar por todo este camino. No es que directamente se forman los anticuerpos, es que cuando ingresa un antígeno se hace todo este camino y da lugar a la formación de estos anticuerpos. ¿Qué camino? Ingresa el antígeno, el macrófago lo fagocita, lo presenta a los linfocitos, se transforman en linfoblastos, plasmoblastos, células plasmáticas y al final se formarán los anticuerpos. ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí? Estamos dando los pasos que se dan para formar un anticuerpo. ¿Sí? Recordemos que el anticuerpo, ¿sí?, da la inmunidad humoral. ¿De acuerdo? Un dibujo nada más para recordar que la inmunidad humoral está mediada por los linfocitos B y la inmunidad celular está mediada por los linfocitos T. Inmunidad celular y inmunidad humoral. Miren, ahora vamos a hablar de la formación de las células de memoria. ¿Qué es memoria? Ustedes se meten algo en la cabeza, ¿sí? ¿Sí o no? Cuando necesitan, rápidamente sale a flote este conocimiento, ¿sí o no? Para eso son la memoria. Miren, algunos linfocitos no se transforman en células plasmáticas. Miren, permanecen inactivos hasta que son activados por una cantidad del mismo antígeno y producen una respuesta más rápida e intensa. Regresemos acá. Algunos linfocitos no se van a formar, no van a seguir este camino, ¿sí? O sea, para formar estos anticuerpos, estos linfocitos tienen que seguir todo este camino hasta dar lugar a la formación de los anticuerpos, ¿sí o no? Para dar lugar a las células de memoria, algunos linfocitos no siguen este camino. Se quedan de pronto inactivos y frente a la presencia de algún antígeno, inmediatamente reaccionan y dan lugar a la formación y dan lugar a su función. Miren, algunos linfocitos no se transforman en células plasmáticas, no van a seguir el camino. Permanecen, ¿qué?
inactivos hasta que son activados por una cantidad del mismo antígeno y produce una respuesta más rápida e intensa. Entonces, la respuesta normal es que esto pase de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, en este orden. Las células de memoria, los linfocitos se quedan así, inactivos, ahí, congelados. Viene una cantidad de antígeno por A o B circunstancia, ya no siguen el camino lento que seguían, sino rápido, efectivo y en mayor proporción de producción de anticuerpos. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Pues aquí está la célula de memoria, miren, aquí está una célula de memoria y la formación rápida de los anticuerpos. Aquí es un dibujo de una célula plasmática que dará la formación de ¿qué? Linfocito B y una célula de memoria. ¿Verán bien este dibujo? Miren. Entonces, gracias a la formación de las células de memoria, nosotros tenemos respuesta, ¿sí? Respuesta primaria, respuesta secundaria, ¿cierto? La respuesta primaria, miren, ocurre en la primera exposición al antígeno. O sea, viene voy a tener una vacuna. Esta es mi vacuna. Es la paciente de ustedes, de la cual van a comer y de la cual van ustedes a vivir. Sí, trataré bien, ¿no? Saber lo que hace. Ustedes en algún momento no saben, la paciente se da cuenta. Dice, esa doctorita no me sabe entender, no sabe, me voy donde yo. Y me dice a la vecina, no te irás donde ella. Ustedes tienen que saber bien lo que, si van a poner vacuna en la paciente embarazada, van a saber cómo actúa una vacuna. Esta es mi vacuna. Dentro de la vacuna tenemos la toxina. Inyectamos la bacteria atenuante. ¿Qué es atenuante? Que no está vivo, que está medio muerto. Como está medio muerta, pero sigue siendo antígeno, va a producir una respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué va a producir? Anticuerpos. Entonces, esta es mi vacuna. Respuesta primaria, ¿sí? Me inyecto, ¿sí? El antígeno, ¿sí? Me inyecto acá a la paciente, antitetánico. Me inyecto el tétanos a la paciente, la primera vez que va a su consultorio, le inyectan, ¿y qué produce? Una potencia baja y breve. ¿A qué se refiere una potencia? A la producción de anticuerpos. Inyecto antígeno, ante un antígeno hay la producción de un anticuerpo. ¿Cómo será? Baja y ¿cierto? Viene la paciente a las 20 semanas. Debo ponerle un refuerzo. ¿Han oído? Tienen que ponerle un refuerzo a la vacuna. ¿Ya no? Pues bien, en la segunda exposición viene la señora, le pongo el mismo antígeno, antitetánico, le pongo nuevamente, ¿qué respuesta produciré en mi paciente? Potente y sus anticuerpos duran meses. Por eso es que hay un refuerzo, una primera y una segunda. ¿De acuerdo? Y por eso es que las vacunas vamos a poner intervalos, con intervalos de dosis. Lo mismo ocurre en las pacientes que estamos poniendo la vacuna para el cáncer de cuello de útero, ¿no es cierto? A ver, la última señorita, la que se está, venga a repetir lo que dice. Pase, dígame lo que dice. Pase acá adelante a darme la clase de lo que yo acabo de decir. Que si va una paciente a ponerse la vacuna antitetánica, en la primera semana va a ser un poco leve, no va a ser mucho efecto. ¿Va a ser qué? Menos potente. ¿En cuanto a qué? Debido a la primera respuesta. ¿Pero en cuanto a qué? A los antígenos que se les va a aplicar. Ya, A los antígenos que se les va a aplicar. es que la vacuna contiene antígenos. Ya. ¿Y qué produce eso? ¿Va a salir? ¿No sabe? Me encanta estar ahí arreglando el pelo mientras la profesora habla. A usted no le importa la clase, haga el favor de salir. Yo no le voy a poner. No está poniendo atención, por eso le estoy llamando la atención, señorita. Y no pone atención porque no sabe lo que le dice. Entonces, a ver, dígame lo que dice. ¿Qué lo dice? No va a atender a otra vez. Bueno, seguimos, ¿no? Bueno,
Hemos hablado de los antígenos, de la producción de anticuerpos y les voy a indicar cómo es el esquema de un anticuerpo, del que hemos estado dibujándole aquí, ¿sí? Vamos, esquema del anticuerpo. Vamos a leer más o menos lo que tiene y vamos a ir viendo las siguientes diapositivas, ¿sí? El anticuerpo tiene en sí, ¿sí?, regiones constantes y regiones variables, cadenas pesadas y cadenas ligeras, ¿de acuerdo? Miren, la región constante, si ven lo amarillo, ¿sí?, constante, esta es la región constante, por eso está el cuadrito de amarillo. Por favor, aprendan bien este dibujo, ¿sí? Este dominio se llama dominio efector, todo lo amarillo, ¿sí? La región variable tiene cadenas pesadas, que son estas grandes, y cadenas ligeras, que son estas pequeñas, ¿sí ven? Estas chiquitas las ligeras, esta chiquita la ligera, y estas grandes son las cadenas pesadas. Cada una de las cadenas, estas, tienen porciones constantes, que es la pesada, tiene una porción constante, que es esto, y una porción variable, que la porción constante, por cierto, se llama dominio efector, y la porción variable es esta cafecita, ¿sí ven? Esta de aquí, que está en esta rama, en esta cadena pesada y parte de la cadena ligera. Y la porción variable también está en estas ramas, ¿sí? Parte de la rama, de la región, de la cadena pesada y de la cadena ligera, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos partes. Y el dominio se llama dominio de unión. Se llamará dominio de unión porque en estos dominios se van a unir a los antígenos, ¿sí? Es decir, el antígeno, si es que va a atacar, se va a unir al dominio de unión, que sería este de aquí, ¿sí? Aquí sería el antígeno. Por eso se llama dominio de unión, porque se va esta porción variable a unirse con los antígenos, ¿de acuerdo? En cambio, este dominio constante, que es este amarillo nomás, ¿sí?, se va a unir a los tejidos, al tejido, al órgano, a lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Póngase en este caso al glóbulo rojo, digamos, ¿sí?, al antígeno, listo, perdón, al glóbulo rojo. Ya, entonces vamos nuevamente, vamos a dibujar, ¿sí? Tenemos dos partes, ¿sí? Una cadena, ¿qué será esta? ¿Pesada o ligera? Perfecto. Y estas de acá son ligeras. Tenemos dos dominios, ¿cierto? El constante o región constante, que en este caso es todo esto, y la variable que están acá, ¿de acuerdo? El de aquí, este es el constante y este es el variable, ¿de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Ya. ¿Sí entendieron? Listo. Entonces vamos a hablar. Examen ahora. 7 metros. Ya. Especificidad de los anticuerpos. Vamos a hablar de la especificidad. Miren, cada anticuerpo, este que le dibujé, tiene una organización diferente de aminoácidos en las porciones, ¿qué? Variables. Solo en estas rojitas de aquí, estos piquitos que son variables, que se van a unir ¿a dónde? ¿A qué se van a unir las porciones variables? A la antígeno. Sí, solo aquí cambian los diferentes tipos de constitución y de forma o de lo que sea de los aminoácidos. Todo lo demás será igual, excepto en su porción variable, que tienen diferentes aminoácidos. Miren, hay dos lugares variables en el anticuerpo. Aquí está uno y aquí está otro. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué será para la fijación de qué? De los tejidos. La mayoría son bivalentes. ¿Por qué bivalentes? Tienen uno y tienen dos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ya. Miren, son 5 tipos de anticuerpos. Son el M, el anticuerpo M, ¿sí?, el anticuerpo E, el G, el A y el D. ¿Sí? Ahí está hecho una mnemotecnia para que no se olviden. MEGAT es los tipos de anticuerpos que tenemos, que son 5. ¿Cuál de los 5 están en mayor proporción? ¿Cuál será? El G. Que está en rojo, ¿no es cierto? ¿Y que constituye qué porcentaje? El 75%. Las 3/4 partes de anticuerpos que nosotros tenemos en nuestro organismo son ¿qué? Tipo inmunoglobulina G. Yo les pongo una pregunta.
en nuestro cuerpo, de todos los anticuerpos, la inmunoglobulina G ocupa A, el 75%, B, el 25%, C, las tres cuartas partes, D, A y C, ¿cuál será? Ahí C. Ah, bueno, menos mal. No ven el 75% y hace rato cogen y contestan. Y después, doctora, me equivoqué. ¿Puedo poner corrector? Yo les digo no. ¿Sí? Otra vez. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, para repasar. ¿Sí o no? ¿Qué será esta? ¿Cadena ligera o cadena pesada? Pesada porque es más grande. ¿Quién pesa más, el grande o el pequeño? Cadena pesada. Esta de acá, cadena ligera. Estas son porciones que variables, ¿sí ven? Y estas son las porciones constantes. Ya. Sigamos. Mecanismo de acción de los anticuerpos. ¿Cómo el anticuerpo actúa? ¿No es cierto? Actúa. El anticuerpo es diferente que el antígeno. El antígeno ataca, el anticuerpo defiende. Y tiene tres mecanismos, ¿sí? Dice que el anticuerpo ataca al invasor. Es la una forma. La otra es a través de la activación del sistema de complemento. Y este se encargará, este sistema de complemento, es decir, el anticuerpo activa el sistema de complemento y el sistema de complemento a su vez ataca al invasor. El anterior era atacando directamente al invasor. El otro es a través del sistema de complemento. Y la tercera, el sistema anafiláctico, ¿sí? Miren, cambia el medio local alrededor del antígeno suprimiendo su virulencia. De esta forma, miren, la inmunoglobulina E, que es un anticuerpo, ¿no es cierto? ¿Cuál estaba en mayor proporción? Sí. Ahora vamos a hablar de esta. Miren, la inmunoglobulina E se une al antígeno, como ya sabemos, es un anticuerpo que se va a unir a un antígeno y tiene dos lados, bivalente, y se puede unir a dos, ¿no es cierto? En este caso, la inmunoglobulina E se une al antígeno. Esta unión hace que las células cebadas liberen histamina. La histamina es un gran vasodilatador. Vasodilatador es que del vasito que estaba en este porte se hace ancho y se llena más sangre, ¿no es cierto? Ahí se produce vasodilatación. Las células cebadas liberan histamina provocando la vasodilatación. Miren, sustancia anafiláctica que provoca la contracción del músculo liso. Les voy a explicar, ¿sí? Si es que nosotros tenemos un vaso, no estamos, ¿dónde dejé las para escribir? Ahí está. ¿Por qué se produce el shock anafiláctico? ¿Han visto paciente que, por qué nosotros los médicos preguntamos, señora, ¿es alérgica a la penicilina? ¿Quién es alérgico a la penicilina aquí? ¿Nadie? Ya, pues, a tomar en cuenta, si usted es alérgica a la penicilina, haga el favor de atender y saber qué le puede pasar a una paciente alérgica a la penicilina, ¿no es cierto? Sí. Ingresa este antígeno, ¿no es cierto? Porque se produce la IgG, ¿cierto? Va a unirse al antígeno y esto va a producir que las células cebadas que están normalmente en el cuerpo, tenemos células cebadas, ¿sí? Hagan que se libere ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Exactamente, se libera, porque dentro de las células cebadas, estas tienen gran cantidad de ¿qué? De histamina. Y les había dicho que la histamina es un potente ¿qué? Vasodilatador, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos nosotros la tráquea, digamos, ¿de acuerdo? Y aquí dentro de la tráquea, digamos que hay vasitos, ¿sí o no? Y también en la tráquea, de pronto por ahí, por el músculo, tenemos también músculo, ¿sí o no? Digamos que hay músculo. Entonces, eso sería lo normal. Si es que se produce esta reacción, se libera histamina, este vaso que está de este calibre, se va a hacer ¿qué por? Grande, grueso, porque hay vasodilatación. Se hace grueso, grande, lo mismo acá. El vaso se hace grueso, grande, lo mismo acá. ¿Y qué pasará con el músculo? De lo que estaba, este es el músculo, entre el vaso y, sí, el músculo está entre vasos, el vaso se hace grande, ¿y qué pasará con el músculo? Le va a contraer y no va a producir todo, la epiglotis va hacerse hinchada. La epiglotis es una parte que tenemos, ¿sí?, que se cierra para
para que entre, ¿sí?, aire hacia las vías respiratorias o pase el alimento. Entonces, esta epiglotis, que también tiene vasos, se va a hinchar Doctora. tanto. Y así te Ya, ponen. ahorita, sí, gracias. Se va a hinchar tanto que no va a dejar pasar el aire a través de las vías respiratorias. El paciente se hincha y muere con asfixia. ¿De acuerdo? Eso pasa en las pacientes que ustedes van al consultorio y no le preguntan si es alérgica o si es que no sabe, no le hacen la prueba de la alergia. Entonces, ese ratito se les muere la paciente, vienen las policías, les coge de la oreja y les lleva a la cárcel. No se rían. Cuando ustedes sean profesionales, tienen que cuidarse el estado. Pacientes alérgicas no solo hay a la penicilina, hay incluso al diclofenac. Así que ni locos se atrevan a estar inyectando en la casa a la vecina, a quien quiera. Inyectar, solo se puede inyectar en sitios donde haya reanimación y haya terapia intensiva. ¿Sí? Lo mismo acá abajo. Entonces habíamos dicho que la inmunidad, ¿sí? Miren, causa inmunidad, ¿qué será? Aquí, mira, porque ¿de qué estaba leyendo la inmunidad? De linfocitos y de anticuerpos. Si yo inyecto una vacuna, ¿qué se produce? Anticuerpos. Entonces, la vacunación es inmunidad adquirida o innata. Adquirida. Miren, gérmenes muertos que no causan enfermedad, pero conservan sus anticuerpos. Está muerto, está vivo, atenuado. Sigue vivo, sigue con su capacidad de producir reacción de anticuerpos, pero como está atenuado, no tiene la capacidad de producir la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Entendido hasta ahí? No es que, ay, no le pongo la vacuna a mi hijo porque le estoy poniendo la enfermedad. ¿Qué manera de pensar tan absurda? Ustedes son profesionales, ustedes deben indicarles a las pacientes que si han oído eso es verdad, pero que los virus no son en sí vivos, sino atenuados. ¿De acuerdo? Alergia en personas normales, alergia en reacción tardía. ¿Alguna vez se han puesto algún cosmético y a la semana ustedes están rojas? ¿O se han puesto alguna? Miren, esta es la erupción cutánea en respuesta a químicos cosméticos que es producida por linfocitos, no por anticuerpos, la alergia de reacción tardía. Alergia en persona alérgica es gracias a una tendencia genética. La persona que es alérgica, generalmente sus familiares fueron también alérgicos. Y es gracias a la presencia de grandes cantidades de inmunoglobulina no dejé, oigan, yo he dicho que la inmunoglobulina que hay en mayor cantidad, pero estoy diciendo que quien me una reacción alérgica en pacientes alérgicos es la inmunoglobulina que está en mayor cantidad. Y aquí es nuevamente lo que dije, ruptura de células cebadas, basófilos con liberación de ¿qué? De histamina, que producen vasodilatación y producen la anafilaxis. ¿Esto también es cuando las personas comen mariscos y son alérgicas? Generalmente sí. ¿Ya? ¿Listo?